Hola paraléfilos y paraléfilas. Sean bienvenidos a un episodio más de Dimensiones Paralelas. Mi nombre es Pepe Garú y los invito a relajarse y poner todo en su sitio para que juntos disfrutemos de estas historias paranormales que nos mandan desde diferentes puntos de México. El día de hoy nos centraremos en las experiencias que vivieron nuestras paraléfilas con las denominadas brujas. Les recordamos que algunos de los nombres han sido omitidos y modificados para proteger la identidad de los involucrados. Si nos quieren hacer llegar sus historias para publicarlas en este podcast, nos pueden escribir a dimensionesparalelas.ht@gmail.com y así juntos hacer crecer este espacio con los relatos que ustedes nos comparten. Déjenos también en los comentarios las experiencias que les ha tocado vivir en relación con las brujas o con otro tipo de eventos paranormales. Ahora sí, apaguen las luces y que comience el terror. La siguiente historia nos sucedió hace unos años a un grupo de amigos y a mí. Recuerdo que nos habíamos reunido en la casa de una amiga y todo transcurría tan normal como siempre. Cuando uno de los amigos que se encontraban ahí comenzó a relatar las historias de terror que le contaba su abuela. En ese momento él nos habló de las famosas bolas de fuego que todavía se llegan a ver en los pueblos. Mencionó que si algún día nos encontrábamos con ellas, les lanzáramos un sombrero y que éstas quedarían atrapadas ahí. Yo no sé si esto que nos dijo era verdad o se trataba de una invención de él o de su abuela para hacer más emocionantes las historias. Sin embargo, lograba completamente su cometido porque todos escuchábamos atentos lo que nos contaba. Es importante mencionar que desde el lugar donde nos encontrábamos, podíamos apreciar de frente el Cerro Gordo, un monte muy conocido que está situado muy cerca de las pirámides de Teotihuacán. Mientras los relatos continuaban, otro amigo del grupo nos dijo que miráramos rápidamente hacia el cerro porque había muchas luces encendidas que se estaban moviendo. En principio, creíamos que era una serie de autos que subían hacia la cima porque las luces estaban alineadas así como en fila. Quiero aclarar que no se trataba de lámparas o focos que pertenecieran a alguna vivienda o algo por el estilo, porque no estaban en las faldas del monte sino por la mitad, en donde no se ve más que la vegetación de ese lugar. No les dimos importancia, hasta que luego volteamos al cerro nuevamente y nos dimos cuenta de que las luces ya estaban mucho más arriba, casi llegando a la cima, lo cual no tenía sentido por el tiempo transcurrido, ya que no habían pasado ni 5 minutos desde el primer avistamiento. En ese momento nos invadió un miedo terrible y un escalofrío nos recorrió el cuerpo. Quizás porque minutos antes estábamos hablando del tema de las supuestas brujas. Sin embargo, lo que nos causó más extrañeza fue que estas bolas iluminadas comenzaron a brincar de un lado a otro, por todo el cerro. Tal vez si únicamente las hubiese visto una persona, podríamos decir que se trataba de una mentira o una invención. Pero todos los que estábamos ahí, las vimos danzar por el cerro. No se trataba de una o dos. Yo pienso que eran entre 7 y 10 de estas bolas iluminadas. Uno de los amigos gritó porque el terror se apoderó de él. Nos dijo que tenía mucho miedo y que ya dejáramos de hablar de estos temas. En ese momento,
Pedro, el que nos había contado inicialmente las historias, nos dijo que esas luces que parecían bolas de fuego, en realidad, eran las brujas que estaban haciendo sus ceremonias. Yo les dije que en realidad no teníamos de qué preocuparnos porque realmente estaban muy lejos de nosotros. Sin embargo, él respondió: no, eso es lo que quieren que pensemos, pero dicen que cuando las ves lejos, es porque en realidad están muy cerca de nosotros. Saber eso nos dio más miedo todavía. Y lo único que hicimos fue meternos rápidamente a la casa de mi amiga para que no nos fuera a pasar nada. Pedro nos dijo que le prestáramos un sombrero o una gorra para poder atrapar a una de estas supuestas brujas. Pero obviamente no queríamos averiguar si esto era o no posible. Estuvimos dentro de la casa unos 10 minutos y luego salimos a ver si todavía se veían estas luces. Pero ya no había nada. Después de unos 20 minutos aproximadamente, la abuelita de un amigo llegó y le pedí de favor que me llevara a mi casa. Ella accedió y unos 5 minutos después de que me dejaron, recibí una llamada y mi amigo me decía: yo sé que no me vas a creer, pero mira nuevamente hacia el cerro. Salí al jardín de mi casa para confirmar y cuando volteé hacia el cerro, ahí estaban otra vez las bolas de fuego, brincando de un lado a otro. Y debo reconocer que el miedo me invadió rápidamente por todo lo que nos habían contado. Recuerdo sentir que las tenía muy cerca de mi casa. No sé, como si estuvieran en mi ventana o viéndome desde alguno de los árboles. A pesar de la impresión, me quedé observando lo que sucedía en el cerro. De pronto, la bola más grande, la cual ya estaba casi en la punta del cerro, de un momento a otro, simplemente explotó. Lo que acababa de observar fue tan sorprendente y me dio tanto terror que recuerdo haber aventado mi celular y me metí corriendo a la casa. No sabía lo que significaba. Pensé que tal vez había dejado de ser la bola de fuego y se había convertido en una persona o en otra cosa. No sabía si estaría merodeando por ahí cerca de mi casa. Estaba realmente confundida. Al otro día, cuando platicamos de lo sucedido la noche anterior, Pedro nos dijo que si había explotado era porque alguien la había capturado y se habían deshecho de ella para siempre. Gracias por escuchar mi historia. La siguiente historia ocurrió hace algunos años cuando mi novio y yo íbamos llegando a mi casa. Recuerdo que no era tan tarde. Pienso que quizás eran entre 9 y 10 de la noche, cuando de pronto un par de patrullas llegaron derrapándose al lugar. Cabe mencionar que la calle no es de asfalto, sino más bien de terracería. Nos causó tanta extrañeza su forma de llegar que quisimos enterarnos de lo que estaba ocurriendo.
Subimos a la planta alta de la casa y desde la ventana pudimos observar que las patrullas se habían estacionado en el terreno que se encuentra a un costado de mi casa. De pronto, sonó un teléfono. Creíamos que mi hermana nos quería asustar, pero en la casa no había nadie. Y extrañamente, a pesar de que buscamos el teléfono por todos lados, nunca pudimos encontrarlo. Cuando nos dimos por vencidos, escuchamos que llegaba otra patrulla y nos asomamos otra vez por la ventana. Al abrirla, nos dimos cuenta de que una de las patrullas estaba atravesada en el desnivel que da hacia el terreno que les comento. Las otras dos se encontraban colocadas como cerrándole el paso a algo o a alguien, de tal manera que entre todas formaban un triángulo. Cuando observamos detenidamente, nos dimos cuenta que en medio de las patrullas había una luz que prendía y apagaba, prendía y apagaba. Lo extraño es que nadie se bajaba de la patrulla. Yo supongo que alguien les marcó para reportar lo sucedido. Quizás porque pensaban que el terreno se estaba incendiando o algo así. Pero no. En este caso no salía humo de ninguna parte. Esto simplemente prendía y apagaba. Prendía y apagaba. Tampoco era una persona que estuviera con algún encendedor o algo por el estilo, porque si ese hubiese sido el caso, yo creo que los oficiales lo hubieran confrontado desde un principio. Realmente, se veían igual de sorprendidos que nosotros. Luego de unos minutos, 4 oficiales bajaron de las 2 patrullas. 2 se quedaron detrás de las puertas y otros 2 se acercaron a la luz que prendía y apagaba. En ese instante, comenzaron a decir algo por la radio y se subieron rápidamente a sus patrullas. Se veían realmente asustados y sacados de onda porque supongo que no tenían una explicación para lo que estaban viendo. Y honestamente mi novio y yo tampoco la teníamos. Yo estaba aterrada. No sé por qué, ya que nunca vimos algo más, pero decidí alejarme de la ventana. En ese momento, llegaron mi cuñado y mi hermana, y ante lo sucedido, recuerdo que hasta mi novio gritó porque no los esperábamos. Les contamos lo que habíamos presenciado, y al asomarnos nuevamente por la ventana, aquella luz que prendía y apagaba se había esfumado por completo. Gracias por escucharme. No me gustaría contar esta historia, porque dicen que los martes y los viernes las paredes tienen oídos. Es decir, que las brujas están pendientes de lo que se dice de ellas. Y para colmo de males, hoy es viernes. Varias veces he tenido sueños en los que he podido ver a las brujas volando por las calles. Me despierto con una horrible sensación que no me deja dormir. Pero me digo, solo es un sueño. Sin embargo, no sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces me da la impresión de que me observan detrás de mi ventana.
Volteo y aunque solo veo las cortinas, en ciertos momentos me quedo con esa sensación. En fin, lo que voy a relatarles a continuación nos sucedió hace algunos años a una amiga, a mi esposo y a mí. Habíamos acudido a un baile en San Juan Teotihuacán. Nosotros vivimos en un poblado cercano llamado San Martín de las Pirámides. Eran como las 4:30 de la mañana y el evento estaba a punto de terminar. Mi esposo me dijo que ya nos fuéramos, pero a mí me preocupaba el regreso porque no llevábamos transporte y tampoco había taxis o algún colectivo que nos pudiera regresar. Nos salimos los tres a la calle y poco a poco vimos cómo las personas se iban yendo del lugar. De pronto, mi esposo vio a un conocido que también estaba ahí y le dijo que si de casualidad no iba para San Martín. Él respondió que sí. De hecho, iba a otro pueblo más adelante, pero iba a cruzarse por ahí para no tomar la autopista. Nos subimos a su camioneta y estuvimos platicando durante el trayecto. Cuando llegamos a San Martín, yo creo que ya eran cerca de las 5 de la mañana. Nos dejó en una calle que nos quedaba ya muy cerca de nuestra casa. Le agradecimos por habernos hecho el favor de acercarnos y cada quien siguió su camino. Comenzamos a caminar por la calle y de pronto mi esposo comenzó a decir: "Ahorita nos va a espantar el difunto Canana". Yo inmediatamente le respondí: "Cállate, no estés hablando tonterías. En vez de que digas que nos cuide, sales con que nos va a venir a espantar. Mejor cállate". Mi esposo hizo ese comentario porque ahí encontraron el cuerpo sin vida de ese muchacho. No sabemos si ahí lo mataron o solamente lo fueron a dejar. Pero definitivamente no queríamos encontrarnos con algo así. Seguimos caminando cuando nos volvió a decir: "Apúrense, porque ahorita nos va a salir la bruja". Yo sé que lo decía de broma, pero en ese momento de la noche y en la calle no es algo de lo que quieras hablar. Mi amiga le dijo que ya no estuviera jugando con esas cosas, porque ya le estaba dando miedo. Y yo únicamente le dije que se callara y a ella que no le hiciera caso, que estaba loco. Cuando estábamos a punto de dar la vuelta para la calle de nuestra casa, de pronto vimos una luz roja brincar hacia uno de los árboles. En ese momento, mi esposo volvió a decir, pero con un tono más serio: "Apúrenle. ¿Sí vieron la luz roja en el árbol?". "Sí", le respondí. "Pues písenle porque se me hace que esta sí es". Yo me quedé helada viendo cómo la luz brincó del primer árbol al siguiente. En ese momento no supe qué hacer. Todos nos quedamos parados observando el movimiento de esta luz. De pronto, brincó nuevamente, pero esta vez directamente hacia el suelo. Cuando bajé mi mirada, la vi en la esquina. "¿Ya viste lo que está ahí?", le dije a mi marido. "Es una viejita". La señora estaba detrás del poste. Parecía como si se estuviera ocultando de nosotros, porque se le veía el cuerpo, pero su rostro lo mantenía detrás del poste. Supongo que lo hacía para que no supiéramos quién era ella. Sin embargo,
Nosotros teníamos claro que la anciana nos observaba desde ahí. Llevaba un faldón largo, tan largo que no se alcanzaban a ver las piernas ni los pies. Parecía como si estuviera flotando. Lo último que recuerdo es que mi esposo comenzó a gritarle de groserías. La gente cuenta que eso hay que hacer en esos casos. No lo sé. Pero todavía siento aquel escalofrío que me recorrió el cuerpo. Cuando entramos a la casa, sentí muchísimo miedo. Pensé que vendría detrás de nosotros y nos haría algo más. Todavía, hoy, cuando lo recuerdo, puedo decirles que es el miedo más grande que he experimentado en mi vida. Gracias por escucharme. ¿Qué les parecen las historias que hemos escuchado? Impactantes, ¿verdad? Creo que a nadie le gustaría estar en los zapatos de nuestras paraléfilas. Pero sé que a muchos les han ocurrido historias parecidas a las que contamos el día de hoy. Si nos quieren hacer llegar sus historias para publicarlas en este podcast, escríbanos a dimensionesparalelas.ht@gmail.com. Síganos también a través de la plataforma de Spotify como Dimensiones Paralelas. Ahora, vamos a escuchar la última historia que tenemos esta noche. Hola a quienes escuchan este podcast. La historia que voy a relatar a continuación no me sucedió a mí. Pero cuando me la contaron, me pareció muy interesante y muy escalofriante. Sucedió hace unos años en la Ciudad de México. Una comunidad de personas provenientes de un pueblo originario de Hidalgo, no recuerdo específicamente el municipio, se asentaron en un lote baldío de la colonia Roma. Cabe señalar que en ese entonces, todas las familias que llegaron construyeron sus viviendas con los pocos recursos que tuvieron a la mano. Cartones, láminas y otros materiales que les permitieron protegerse de los fríos tan intensos del invierno. Según la señora Candelaria, así la llamaremos, no había electricidad en ese terreno. La gente utilizaba veladoras para ver en la oscuridad, ya que desde muy temprano el sol se ocultaba y las actividades de las personas se veían limitadas. Una noche, comenzaron a escuchar un ave que rondaba en el terreno. O al menos eso era lo que ella y sus vecinos creían. Porque a pesar de percibir los fuertes aleteos y las pisadas como de gallinas sobre los techos de sus viviendas, la realidad es que no lograban identificar de dónde provenían esos ruidos, ya que cuando salían a mirar de qué se trataba, mágicamente los sonidos dejaban de escucharse. Por las mañanas, los vecinos comentaban acerca de los acontecimientos ocasionados durante la noche y comenzaron a decirle a las personas con hijos, sobre todo los más pequeños, que tuvieran mucho cuidado, porque lo más seguro es que se tratara de una bruja, pues de donde ellos eran originarios, era bien sabido que las brujas buscaban a los niños para llevárselos y ofrecerlos como sacrificios en sus ceremonias.
Ella decía que, quizás para las personas que habitan en las grandes ciudades, hablar de las historias de brujas representaba únicamente la ignorancia de la gente de los pueblos. Sin embargo, afirmaba que esos seres no solo se encuentran ahí, sino también en la ciudad, incluida la Ciudad de México, como lo que le pasó a su familia. Doña Candelaria salía a vender todos los días muy cerca de la estación del Metro Insurgentes. Y, como era normal, llegaba a su casa cuando ya había oscurecido. Como dije antes, en ese entonces no había alumbrado en el terreno que ocupaban. Al llegar, se dio cuenta de que algo había ocurrido, porque a diferencia de otras ocasiones, había demasiado movimiento en el lugar. Conforme se fue acercando, las personas la veían y agachaban la cabeza. Ella no comprendía qué era lo que sucedía, pero algunos vecinos se limitaban a decir: «Lo siento mucho, Candelaria», sin entender las palabras que le decían. Se aproximó a su casa y una vecina le dijo: «Ve a ver a tu cuñada, Candelaria, porque pasó algo terrible. María está inconsolable». Al encontrarse con María en su vivienda, la vio llorando y gritando con mucho dolor: «Candelaria, la bruja se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué voy a hacer sin mi niñito? ¿Qué voy a hacer, Candelaria?». Lo único que hizo fue abrazarla muy, muy fuerte. No le salieron las palabras para decir cuánto lamentaba lo sucedido, porque seguía tratando de asimilar la noticia. Esa noticia tan perturbadora que acababa de recibir. Cuando entró al lugar, vio a su pequeño sobrino tapado con una sábana blanca. De acuerdo con su relato, el niño, quien tenía pocos meses de haber nacido, mostraba múltiples moretones en el rostro y en el cuerpo, como si lo hubiesen succionado una y otra vez hasta dejarlo sin aliento. Según María, ella y el niño se acostaron temprano como todas las noches. Él dormía junto a ella para asegurarse de que estaba bien. Sin embargo, en esa ocasión, algo le provocó un sueño profundo, como si le hubiesen administrado un somnífero tan fuerte que no pudo ser capaz de escuchar prácticamente nada. Cuando despertó, giró su mano para agarrar a su pequeño, pero esta vez no lo sintió. Inmediatamente después, se levantó de la cama para buscarlo en los alrededores, pensando en que, quizás, el niño se había caído de la cama y no había logrado escucharlo. Sin embargo, el pequeño no estaba ahí. Desesperada, empezó a buscar por todos los rincones del cuarto, hasta que, finalmente, lo halló sin vida debajo de una pequeña mesa de madera. Bendiciones para la familia de la señora Candelaria. Gracias por escucharnos. Yo soy Pepe Garú y nos vemos en el siguiente episodio de Dimensiones Paralelas.